Todo comenzó de manera inocente. Solo una pequeña molestia que ignoré sin pensarlo mucho. Mi teléfono sonaba tarde en la noche. Siempre de un número desconocido. Al principio, asumí que era algún telemercader que había logrado pasar mis filtros de llamadas o tal vez alguien marcando el número incorrecto. Cuando respondía, no había nada más que silencio al otro lado. Esperaba unos segundos, decía hola un par de veces, y luego colgaba cuando nadie respondía. Era extraño, pero no le di mucha importancia. Las llamadas continuaron, siempre en horas extrañas. Llegaban justo cuando me estaba acomodando en la cama, mis ojos pesados de sueño. No era todas las noches, pero lo suficientemente seguido como para que empezara a temer el sonido de mi teléfono al sonar. Cada vez, el mismo patrón se repetía. Mi teléfono se iluminaba. Yo respondía, y no había nada más que silencio al otro lado. Después de una semana de esto, decidí rastrear el número. Pensé que no haría daño saber quién o qué estaba detrás de esas llamadas. Usé uno de esos servicios en línea que dicen rastrear números desconocidos. Pero cuando llegaron los resultados, no mostraron nada. Ni nombre, ni dirección, ni siquiera una ubicación. Era como si el número no existiera. Esa debió haber sido mi primera señal de que algo andaba mal. Pero lo descarté como otro fallo más del sistema. La noche siguiente, las llamadas continuaron. Pero algo había cambiado. En lugar del habitual silencio, empecé a escuchar ruidos extraños, como respiración o susurros tenues, justo antes de que la línea muriera. La primera vez que sucedió, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. La respiración era lenta, deliberada, como si alguien estuviera escuchando atentamente, esperando algo. Aparté el teléfono de mi oído, mirando la pantalla, como si de alguna manera fuera a revelarme la identidad de la llamada, pero era el mismo número desconocido. No podía sacudirme la sensación de que alguien me estaba observando, aunque estaba sola en mi apartamento. Empecé a revisar los cerrojos de mis puertas y ventanas cada noche, asegurándome de que estuvieran seguros. Incluso, comencé a dejar una pequeña lámpara encendida junto a mi cama. Su suave resplandor me reconfortaba en la oscuridad. Pero las llamadas continuaron, implacables y perturbadoras. Unos días después, le conté a mi amiga Kate lo que estaba sucediendo. Estábamos sentadas en una cafetería, el bullicio de la ciudad a nuestro alrededor en un marcado contraste con el inquietante silencio de esas llamadas nocturnas. «Eso es espeluznante», dijo, con los ojos muy abiertos. ¿Has pensado en cambiar tu número? Lo he pensado. Pero algo me detiene, admití, removiendo mi café distraídamente. Es como si necesitara saber quién está detrás de estas llamadas. Se está metiendo en mi piel. Kate me lanzó una mirada preocupada. Deberías tener cuidado. Podría ser una broma, pero también podría ser algo más serio. Asentí, pero no estaba segura de qué hacer. No podía simplemente ignorar las llamadas. No cuando empezaban a sentirse tan personales. Había una creciente inquietud en el fondo de mi estómago, una sensación de que algo estaba muy mal. Esa noche me senté al borde de mi cama, el teléfono en la mano, esperando. El reloj pasó de la medianoche, y justo cuando estaba a punto de rendirme e irme a dormir, sonó. Mi corazón dio un salto en mi pecho al ver el familiar número desconocido parpadear en la pantalla. Dudé por un momento antes de responder. «Hola», dije, con la voz temblando ligeramente. Por unos segundos, no hubo nada. Solo el habitual silencio. Luego lo escuché, la respiración, lenta, constante y terriblemente cercana. Me recorrió un escalofrío. Mi cuerpo se tensó mientras trataba de escuchar algo más. «¿Quién es?», pregunté, intentando mantener la voz firme. «¿Por qué me estás llamando?». La respiración continuó, inmutable, como si mis preguntas no tuvieran ningún efecto. Estaba a punto de colgar cuando escuché algo más. Un susurro tenue, demasiado bajo para distinguirlo.
Presioné el teléfono más cerca de mi oído, mi corazón latiendo con fuerza. ¿Qué dijiste?, susurré, el miedo y la frustración mezclándose en mi voz. Hubo una pausa, y luego el susurro volvió, esta vez más fuerte, lo suficientemente claro como para entenderlo. Era mi nombre, Mika. La voz era baja, casi un siseo, y sonaba tan familiar, pero no podía ubicarla. Mi sangre se heló y solté el teléfono como si me hubiera quemado. La llamada terminó abruptamente. La pantalla se oscureció cuando el teléfono aterrizó en la cama. Me quedé ahí, congelada en mi lugar, tratando de procesar lo que acababa de suceder. ¿Cómo sabían mi nombre? Me sentí expuesta, vulnerable, como si alguien hubiera entrado en mi vida y sacado algo profundamente personal. No dormí esa noche. Cada crujido de las tablas del suelo, cada susurro del viento afuera, ponía mis nervios al límite. Dejé la lámpara encendida, pero la luz hacía poco para ahuyentar el miedo que se había arraigado en mi mente. Intenté decirme a mí misma que era solo una broma cruel, que alguien estaba jugando conmigo. Pero en el fondo sabía que había más en esto. Al día siguiente, fui a la policía. Les conté sobre las llamadas, los ruidos extraños y la voz que susurraba mi nombre. El oficial con el que hablé fue educado pero indiferente. Me sugirió que probablemente era una broma o un fallo, y que debía bloquear el número y cambiar mi número de teléfono si continuaba. Pero no podía sacudirme la sensación de que esto era algo más que una simple broma. Bloqueé el número como el oficial sugirió, pero una parte de mí temía el silencio que podría seguir. Por perturbadoras que fueran las llamadas, la idea de no saber quién estaba detrás o por qué me estaban llamando era de alguna manera peor. Esa noche mi teléfono no sonó. Me senté en la cama mirando la pantalla, esperando que se iluminara con ese número desconocido. Pero permaneció oscuro. Debería haberme sentido aliviada, pero en lugar de eso, estaba inquieta, como si esperara que algo sucediera. Justo cuando estaba comenzando a quedarme dormida, mi teléfono vibró con un mensaje de texto. Mi corazón dio un vuelco mientras lo alcanzaba, mis dedos temblando. El mensaje era de un número desconocido, pero esta vez no era el mismo de antes. El mensaje era breve. Solo 2 palabras. ¿Me extrañaste? Mi respiración se detuvo mientras miraba la pantalla. El mensaje se sentía como una burla, un recordatorio de que quien estuviera detrás de las llamadas aún no había terminado conmigo. Bloqueé rápidamente el número, pero hizo poco para calmar mi miedo. Pasé las siguientes noches en alerta máxima, sobresaltándome con cada pequeño sonido, incapaz de relajarme. Las llamadas habían cesado, pero la inquietud permanecía, una presencia constante en el fondo de mi mente. Me preguntaba si alguna vez volvería a sentirme segura. Pasó una semana sin más contacto. Comencé a pensar que tal vez había terminado, que quien había estado atormentándome había seguido adelante, pero el sentimiento de temor nunca desapareció por completo. Mantenía mi teléfono cerca, esperando la próxima llamada o mensaje, sabiendo que podía llegar en cualquier momento. Y entonces, justo cuando empezaba a bajar la guardia, mi teléfono volvió a sonar. Miré la pantalla, con el estómago en un nudo. El número era desconocido, pero diferente a los anteriores. Con una respiración profunda, respondí la llamada. Al otro lado, había silencio, y por un momento pensé que era otra línea muerta, pero entonces lo escuché. Mi nombre, susurrado en esa misma voz familiar. Ma. Colgué de inmediato, con el corazón acelerado. Quienquiera que fuera, no había terminado conmigo aún. Sabía en ese momento que esto no era solo una broma aleatoria. Alguien me estaba vigilando, alguien que conocía mi nombre, mis hábitos, mi vida, y no iba a detenerse. Las llamadas continuaron, cada una más aterradora que la anterior. Dejé de contestar, pero seguían llegando, implacables e inquietantes. Los susurros se hicieron más frecuentes, la respiración más pesada, como si quienquiera que estuviera al otro lado
estuviera cada vez más cerca. Cambié mi número, pero no sirvió de nada. La llamada aún me encontraba, sin importar lo que hiciera. No podía escapar de la sensación de que me estaban cazando, que alguien estaba allí, observando y esperando. No sé quiénes son ni qué quieren, pero sé una cosa con certeza. No van a detenerse, no hasta que consigan lo que buscan. Y esa es la parte más aterradora de todas. Gracias por escuchar la historia. Recuerda suscribirte, darle me gusta y activar las notificaciones. Te invito a escuchar el próximo relato.